Buenas. Hablaremos sobre la burbuja económica y analicemos el caso de la burbuja tulipomanía. Para empezar, ¿qué es una burbuja económica? Una burbuja económica es una situación en la que se produce un incremento desmedido y descontrolado del precio de un bien, separándose de su valor razonable. Muchos de los mercados son susceptibles a soportar una burbuja, como sería en los casos, por ejemplo, en bienes de inmueble, en las acciones de empresa o en los productos tecnológicos. Una característica de una burbuja es la subida de precios prolongada y sin freno. Además, existe la creencia de que la situación no cambiará y que la cotización se elevará de una forma indefinida. La crisis de los tulipanes fue una de las primeras gran burbujas económicas de la historia moderna. Ocurrió en los años 30 del siglo XVII en un periodo de gran prosperidad en los Países Bajos. El objeto de la burbuja fueron los bulbos tulipán, que multiplicaron su valor por 100 en tan solo 4 años, para después caer estrepitosamente creando una grave crisis económica. A principios del siglo XVII, las flores se convirtieron en un símbolo de ostentación de riqueza en el centro de Europa, y entre estas flores estaba el tulipán, que era el mayor exponente de riqueza gracias a la variación inexplicable que surgían en algunos de sus bulbos resultado de bulbos multicolores irrepetibles. Este exotismo desembocó en una locura compradora de tulipanes que duró varios años, llegando a provocar así la primera gran crisis financiera en la historia reciente. El exotismo de los bulbos tulipán provocó una euforia productora y compradora, provocando que los precios del mundo de los tulipanes aumentaran exponencialmente. Todo el mundo quería invertir en tulipanes, era un mercado en alza y nadie podía perder. La gente incluso llegó a dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente en el cultivo de los tulipanes. Este hecho es común en las burbujas económicas, donde se dejan los trabajos principalmente para dedicarse en la actividad que rodea el activo burbujeado. En 1623, un solo bulbo de tulipán se podía vender fácilmente a 1000 florines, mientras que el sueldo promedio de un holandés era de 150. Es decir, un holandés debía trabajar durante casi 10 años para adquirir un bulbo tulipán exótico. Pronto, el negocio de los tulipanes dejó de ser un producto de temporada, como el resto de los cultivos, y pasó a negociarse durante todo el año. La floración de un tulipán desde su cultivo dura 7 años, lo que conlleva mucho riesgo y no cuadra con la euforia compradora de los tulipanes que había en Holanda. ¿Cómo se podía negociar un producto de temporada durante todo el año? La solución fue comenzar a vender los bulbos de tulipán antes de que se hubiera recolectado, negociándose el precio y la cantidad de compra antes de que los bulbos florecieran. Aunque suene muy loco, aquello fue uno de los primeros pasos para la aparición de uno de los mercados importantes en la actualidad, el mercado de los futuros financieros. En 1637 la burbuja estalló, el precio de los tulipanes empezó a caer en picado, todo el mundo quería deshacerse de sus bulbos, provocando numerosas bancarrotas y el pánico en todo el país. La gran cantidad de contratos que no podía hacerse frente y la falta de garantía de extraño mercado financiero llevaron a la economía holandesa a la quiebra. El gobierno intentó detener el pánico ofrecer los contratos al 10% de su valor nominal, pero esta acción solo hizo que el mercado se hundiera aún más. El cruel estallido de la burbuja de los tulipanes terminó en la edad de oro holandesa y sumergió al país en una leve depresión económica que duró varios años. En la actualidad hemos podido comprobar que estas burbujas económicas se producen de forma reiterativa. Históricamente las crisis han afectado puntualmente a determinados países o territorios. El desarrollo de las nuevas tecnologías de información, comunicación y la globalización de economía ha supuesto de igual forma una globalización de las crisis. Las burbujas se crean por la especulación, un método poco fiable de inversión que se basa en la búsqueda de beneficios rápidos por la diferencia de precios. El verdadero inversor se centra en el largo plazo y evita dejarse llevar por el optimismo de estos fenómenos volátiles del mercado. La crisis de los tulipanes marcó un antes y un después de la historia de la economía mundial, pues muchos de los conceptos que se aplican y estudian hoy en día surgieron a partir de ella. Si lo que verdaderamente buscamos un buen resultado para nuestros ahorros, lo recomendable es huir de estas emociones, confiar en la ayuda de un asesor financiero, un profesional que pueda apoyarnos en la toma de decisiones económicas.